transporte muy importante ya para nuestra vida diaria. Tenemos tres tipos de transporte: terrestre, acuático, aéreo, es decir, según las vías, ¿no? Tenemos entonces el medio terrestre, el medio acuático, el medio aéreo. A nivel terrestre, lo más antiguo, masificado tenemos nosotros los ferrocarriles, que en el Perú se trajeron pues, durante las épocas, ¿no?, de la era del Guano, con los presidentes Castilla, Balta, muy reconocido Balta por la época de los ferrocarriles. Lamentablemente se jugó mal en lo que llamaron la prosperidad falaz, es decir, en vez de desarrollar el Perú, se endeudó con los diversos países como Francia, Inglaterra, ¿verdad? Entonces el Perú, al adquirir, o los gobernantes del Perú al adquirir estos ferrocarriles, no es que trajeron gran desarrollo al país, más bien fueron utilizados para explotar al país. ¿Llanitos? Porque antiguamente, en la época de los españoles, cuando estaban acá, en lo que llaman periódico de la colonia, no había pues estos medios. De todos modos, se las arreglaron para llevarse los minerales a España, ¿verdad? Aunque Inglaterra, con lo poco que tuvo, llevó mucho más minerales, más oro a su país que los españoles con tremendo territorio. Entonces dice que los ingleses fueron mucho más productivos que los españoles, ¿ya? O como decir al revés, que los ingleses fueron más explotadores que los españoles, ¿ya? Ojo. Bueno, todo lo que se puede hablar de lo que es el tráfico de minerales desde la sierra hasta la costa. Y como el modelo de pensamiento de nuestros gobernantes limeños no cambió, sigue siendo extractivista, ¿ya? Dependiente de las potencias, seguimos el mismo modelo. Hicimos los ferrocarriles principalmente para la explotación de los recursos minerales. ¿Ya, niñitos? Ojo. ¿Y a dónde se iban nuestros minerales? A los países desarrollados, como siempre. Y ellos le pusieron el precio a nuestros minerales, como sucede hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces es lamentable lo que pasó con los ferrocarriles, aunque algunos fueron de corte pues también para la ciudadanía, pero como tú comprenderás, no es que los más pobres ya pudieran pagar los mejores asientos, ¿no? Entonces había esa separación de clases, ¿ya, Nito? Como hasta ahora en los aviones, ¿verdad? Los aviones también están por clases. Bueno, tenemos estos los ferrocarriles. Pero empecemos con las carreteras que surgieron después con los motores diésel, ¿verdad? Empezamos la masificación de los carros. Empecemos con las carreteras, que es lo que hoy nos movilizamos mayormente. Y nos movemos por la red vial nacional. Ya lo que se suele tomar el examen de admisión es la red vial nacional. Y esto está determinado en principalmente las carreteras llamadas longitudinales y transversales. Tú todavía vas a encontrar en los textos que también añaden los vecinales. ¿Ya? Pero principalmente nosotros tenemos esto, los longitudinales y los transversales. ¿Ya? Eso es lo que dicen las leyes actuales, longitudinal y transversal. ¿Qué es la longitudinal? La que recorre una sola región, va de norte a sur. Entonces seremos, lo que encontramos acá sería lo que recorre una sola región natural, que es la costa. Una que es la sierra y una que es la selva. Solamente tenemos tres, ¿ya?, de tipo longitudinal. Una para la costa. ¿Cómo se llama la que recorre toda la costa? Se llama Panamericana, ¿verdad? Tenemos las carreteras longitudinal. La carretera Panamericana, llamada también con el nombre del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt o Franklin Delano Roosevelt. Delano Roosevelt. Ya comúnmente lo ponen no Roosevelt. Nosotros los cholitos ya también somos Roosevelt. Oye, Panamericana o Franklin Delano Roosevelt. Panamérica quiere decir que recorre toda América. ¿De dónde va? Desde Alaska, Estados Unidos, ¿ya?, hasta Chile y Argentina. ¿Ya? Entonces hay algunos países que no recorren, como Uruguay, Paraguay, ya, Brasil. Pero entonces va por Perú, por toda la costa, ¿ya?, y los separamos en la Panamericana Norte y la Panamericana Sur. Como el resto de longitudinales también lo dividimos en norte y sur. Para nosotros ya muy conocido la Panamericana Norte cuando vamos a los departamentos del norte, o cuando nos vamos a los departamentos del sur le llamamos Panamericana Sur, ¿verdad? Como ya se vienen las épocas de Navidad,
y la gente se va a pasar las navidades en otro lado, ya, sus vacaciones, su verano, luego lo que va a ser especialmente Año Nuevo, la gente sale, la manifestación Asunción, donde vamos a encontrar los famosos peajes, ¿verdad? Los peajes. Y esa es una de las cosas que lamentablemente tienen las carreteras de nuestro país. Afrontamos peajes, en muchos casos son abusivos, ¿ya? Se comenta que es muy injusto lo que ocurre en el Perú, que tenemos peajes dentro de la misma ciudad, varios peajes dentro de la misma ciudad. Eso se considera un abuso, pero en el Perú es el país de los abusos, todo se permite, donde en pequeños tramos pagamos mucho. Eso en nuestros países vecinos no se observa. En el Perú entonces se considera como uno de los países más, o el país más corrupto del mundo. Observamos cosas inauditas, porque en otro país no se observa. ¿Ya? Tenemos así entonces los peajes abusivos. ¿Y eso qué es lo que hace? Aumenta el precio de los productos, aumenta el precio de muchas cosas. Es decir, cuando se traen productos, y esto ya en el longitudinal es transversal, desde la sierra, es decir, de Huancayo, viene hacia Lima los productos por la carretera central, que es de tipo transversal, o llamada también la transversal de penetración, ya recorre costa, sierra y selva. Cuando hay huecos, ya encima los peajes y encima las malas vías que hay en el Perú, todo eso hace que la gente de la sierra, al querer vender sus productos, acá vendan caros. Entonces no tienen esa competencia. Y esos y otros factores hacen que en la costa, en las pollerías, se consuma más papa holandesa y papa de Bélgica que papa peruana. Es increíble, ¿no? En el país de la papa no se come papa peruana, se come papa holandesa. Imagínate que Holanda está bien lejos. Pero es que los extranjeros cuando vienen al Perú con sus productos, recuerda, vienen sin impuestos, vienen con exoneraciones tributarias, etcétera, etcétera, varios arreglos, que el peruano no goza. El peruano sí tiene que pagar impuestos, el extranjero no paga impuestos. ¿Ya listo? Te repito, malos peajes, malas, ¿no? Carreteras, aparte de los problemas como los huaicos medioambientales, y eso, que en el Perú tenemos un gran problema para nuestras carreteras, especialmente de hecho en la sierra y en la selva. Nuestras carreteras van a utilizar los bordes de los cerros, es decir, suben los cerros, bajan los cerros, suben los cerros, bajan los cerros. ¿Eso cuánto demora? ¿Eso cuánta gasolina, cuánto combustible utiliza? Contamina más. Y ese uso de la gasolina eleva también el precio de los productos, de tal manera que nuestros pobladores, nuestros vecinos de la sierra y de la selva se hacen menos competitivos. ¿Ya listo? Más como en otros países, como lo vemos en la película Rápidos y Furiosos, ya, que se ha hecho, de hecho, mundial. ¿Cómo son las carreteras? Las carreteras no están bordeando los cerros, sino que las carreteras están en medio de los cerros. Entonces, cuando en el Perú las carreteras suben los cerros, cerro, como es en otro país, como lo hemos visto en Rápidos y Furiosos, hay una carretera que recorre en medio del cerro, de tal manera que cuando hay huaicos no le afecta, es un medio veloz, va en medio de los cerros, no está dependiendo de los cerros directamente, o sea, está suspendido, ¿ya? Y eso hace pues que los países tengan vías más rápidas. ¿Ya? Lastimosamente en Perú no se hace, y se puede hacer porque el Perú tiene en Marcona, que es un ramal donde termina la interoceánica, tenemos nosotros el yacimiento de hierro, pero claro, el hierro no es nuestro, es de China. Entonces tenemos que pagarle a los chinos por nuestro propio hierro. ¿Llanitos? ¿Y el Perú qué tiene? Cemento. Y ya han venido empresas internacionales del mundo para producir cemento desde el Perú y vendérselo a los peruanos. Empresas extranjeras, internacionales, transnacionales. Las empresas más grandes del mundo vienen aquí. Entonces el Perú tiene cemento, el Perú tiene piedra de los cerros, tiene agregados, tiene arena, tiene fierro. En teoría el Perú tiene, de hecho el Perú tiene, pero ¿cuál es lo malo? Que el gobierno peruano vende nuestro hierro, regala nuestro hierro a los extranjeros, regala nuestro cemento a los extranjeros, regala a todos los extranjeros. Es decir, el Perú está vendido a pedazos. Entonces, ¿el Perú puede hacer eso? Sí, puede hacerlo, no se hace. ¿Ya listos?
Entonces habíamos tomado el tema de la carretera panamericana. Aunque se considera que la carretera panamericana, ojo, de tipo longitudinal, norte a sur, esa es la dirección que tiene, norte a sur, recorre desde Norteamérica hasta Sudamérica, pasando de hecho por Centroamérica. Hay un pedazo entre Panamá y Colombia que falta terminar. Ojo, se conoce como la carretera más larga de la tierra, pero hay un tramo en el que falta terminar. ¿En dónde? En la selva del Darién, es decir, donde se encontraban las FARC, lugar de muchas orquídeas. Ya la gente iba a buscar orquídeas, pero se encontraba con el problema del terrorismo, ¿no?, de las FARC. ¿Cómo que ahora se terminará de hacer ese tramo? ¿Cómo se conoce como la más larga del planeta, al menos en nuestros libros, que colocamos nosotros, ¿ya? Longitudinal andina, camino del Inca, eso recorrerá la sierra, ¿no? La sierra, ¿desde dónde? De Huancabamba, que es Piura, o sea, la sierra de Piura, Huancabamba, hasta Desaguadero, pasando por muchas capitales o ciudades también de la sierra, lugares de la sierra, y llegando hasta Puno, Desaguadero, y luego pasa hacia nuestro hermano país de Bolivia. ¿Listo? Eso va a ser la llamada longitudinal andina, o también llamado los caminos del Inca, ¿no? Ya sabemos por qué los caminos del Inca. Marginal de la selva, llamada también esta marginal de la selva, que se intersecta en tramos con las transversales, ¿ya? Se intersectan. Esta marginal de la selva se le llama también, por el presidente que la hizo o la mandó a hacer, en su época se hizo, Fernando Belaúnde Terry. Ahorita sí se le conoce también como Fernando Belaúnde Terry. Marginal de la selva, entonces, por la selva inicia en San Ignacio, eso va a ser también Cajamarca, la selva de Cajamarca, y termina en Camisea, el Valle de la Convención, ¿ya? De donde se está extrayendo pues el gas de Camisea. Aunque el proyecto es que se prolongue, pues, ¿no? Tendría que pasar más o menos por el Manú y tendría que unirse por la interoceánica, ¿ya? Y pasar hasta Geat. Esos van a ser los planes, pero todavía no se concluyen. El problema es qué pasará con la zona protegida como el Manú, ¿no? Porque el ser humano donde hay carretera empieza a hacer la destrucción, donde hay ser humano empieza a hacer la destrucción, muchas veces eso es lamentable y es lo que se teme más bien. ¿Ya? Ojo. Terminamos ahí por lo pronto en Camisea. Si tomamos la transversal, estamos hablando de la carretera central, ¿no? De la carretera del centro, la carretera central. Aunque hay unas 20 transversales, estas tres son las más importantes. ¿Ya? Inclusive le colocan una cuarta como Vía Libertador del Guari. En este caso tomamos la norte. Se le llama también nororiental del Marañón porque sigue en parte la margen del Marañón. ¿Ya? Igual como el oleoducto, sigue también la margen del Marañón. Así tenemos, llamada también Mesones Muro, va desde Paita, ya que es Piura, hasta Yurimaguas, que es Loreto, ya la selva baja, Loreto. Recorre entonces costa, sierra y selva. La del centro, carretera central, se le llama también Federico Basadre, va desde Lima. El mismo tramo sigue hasta La Oroya, lo que nosotros tenemos en el ferrocarril, y será el ferrocarril del centro también, Lima-La Oroya, siguiendo el recorrido. Primero de hecho fue el ferrocarril, luego se hizo la carretera, tenemos así, llega a La Oroya y esta sigue hasta Huánuco, o sea, Pasco, Huánuco, y de Huánuco llega hasta Pucallpa, o sea, recorre costa, sierra y selva. ¿Qué productos se llevan aquí? Los productos de la selva. Y aquí también de la selva, de las sierras, ¿no? De la selva norte, de la selva central, y estos productos de la selva sur. Sería la llamada sur o interoceánica. ¿Cuál es el trayecto? Marcamos desde Ica, ¿no? Arequipa, Moquegua, es decir, ¿ya? Ica, Macona, Matarani, Arequipa, Hilo, Moquegua, y estos se van a encontrar, ¿ya?, en un recorrido hasta Puerto Maldonado, pasando por Juliaca, entonces Puno, ¿ya? Se encuentran en Puerto Maldonado y luego en Ñapare, que es un puerto trinacional, o sea, Perú, Bolivia y Brasil, y Ñapare, y luego ya sale hacia el vecino país de Brasil. ¿Ya? Y entonces el que pagó más, según se supone, es el gobierno brasilero, 60% y 40% el Estado peruano.
Aunque ahí pues hemos tenido las malversaciones de fondos, supuestamente con los presidentes PPK, Toledo, porque el que hizo la carretera es la empresa Odebrecht, ¿no? Por lo cual se está siguiendo diversos juicios. ¿Ya? Entonces, la carretera interoceánica. Luego también podemos observar que en Lima se han hecho obras para los limeños es importante, como la del Metropolitano, ¿verdad? Como los diversos corredores y la última línea amarilla, ¿no? De este año recién inaugurada. Pero ¿cuál es el problema de los medios de transporte en Lima? Que están también concesionados, están privatizados. ¿Y a qué países? A Chile, a Colombia, y últimamente este mes ha surgido recién uno que conecta la avenida José, ¿ya? Con lo que va a ser el tren, con lo que es el tren, el Metro 1, el que dejó Alan García. Demoró mucho tiempo, 20 años más o menos, y tenemos diversos juicios, ¿no? Que se refieren también a la empresa Odebrecht por el Metro 1 y la corrupción en época de García. Entonces sí tenemos, niñitos, que el problema es que lo que se hace en Lima está privatizado. ¿Y quién ha hecho muchas veces, como el caso del metro, las obras? Empresas brasileñas, ¿ya? Concesionados, privatizados. Ahí tenemos a las empresas Odebrecht. Ojo, hay que entender que los medios de comunicación y la geopolítica, ¿qué cosas son los medios de comunicación? Como las carreteras, son como venas al cuerpo y llevan lo vital. ¿Yanito? Es decir, imagínate que se te destruye una vena o se te destruye una vena en el cerebro. ¿Qué puede ocurrir? Revienta, ¿verdad? Tus venas en el cerebro, te puedes morir. ¿Cómo? Aneurisma, ¿no? Ya. Eso que ocurre en las venas es lo mismo que ocurre dentro de un país cuando las vías de comunicación están congestionadas. ¿Listo? Las vías de comunicación llevan lo vital, llevan alimento, llevan provisiones, llevan energía, llevan economía. ¿Ya, niñito? Lamentablemente en el Perú las vías de comunicación están muy mal. Un alumno por ahí preguntar, profesor, ¿cuál es la peor carretera del Perú? Bueno, es muy difícil decir cuál es la peor carretera del Perú, porque muchas carreteras están mal. ¿Y de qué estamos hablando? No tanto de las carreteras asfaltadas, o sea, que conocemos nosotros acá en la ciudad, no las que tienen asfalto, de bonita con su brea, sino las carreteras afirmadas, o sea, que le ha faltado echar el asfalto, que se han ido haciendo hueco, de hecho, por la naturaleza, las lluvias, o peor, las trochas, ¿no? Que los carros tienen que estar afrontando, ¿no? Un pobre rompemuelles. Es decir, en el Perú, nuestras carreteras, en esta sube y baja, en muchos casos, ¿cómo están, no? El Perú está catalogado por diversos informes, como el de la National Geographic, como las carreteras más peligrosas del mundo, junto con la India. Y entonces, los carros están así, ¿verdad? Al borde del precipicio. Y siempre vemos crucecitas a lo largo de la carretera, porque ha habido muchas muertes. Ya, eso es lo lamentable de nuestro estado urbano. Ya, te repito, las carreteras no deben ser bordeando los cerros, sino deben que ser por el medio. Eso vamos a cuidar. Muy bien. Y ni hablar de los caminos de herradura que las personas utilizan, ya eso base a su constitución. Las personas utilizan y constantemente hacen sus, ¿no? Con sus piececitos van haciendo las diversas caminos de herradura, inclusive pueden manejarse también para animales de carga, ¿no? Montados en animales de carga. Ya, así tenemos lo que va a ser transversales y los ferrocarriles que luego venía manejando del Callao Roya, llega hasta Huancayo, de Huancayo se dirige también hacia el norte, hacia el Cerro de Pasto, y luego también hacia el sur, hacia Huancavelica, en lo que se conoce el tramo Huancayo-Huancavelica como el Tren Macho. Ya sabemos más o menos por qué, ¿no? El sur, Matarani, ¿sí? Arequipa, Matarani-Arequipa, siguiendo también la carretera sur, Juliaca, hacia Puno, y luego se va a ir también hacia el Cusco. Ajá, hacia el Cusco. Y en el Cusco nosotros, ¿qué tenemos? Que también se ha privatizado, por ejemplo, a Chile. ¿Y eso dónde te lleva? ¿A Machu Picchu? Como la empresa Perú Rail, que de Perú no es de Chile, pero le ponen Perú Rail. ¿Ya? Y es lamentable, ¿no? Para ir a nuestro principal destino turístico hay que pagarle a una empresa chilena. Es lamentable por nuestro país. El privado, que es de hilo privado,
llega al puerto de Hilo, que es Moquegua, llevando ¿qué cosa? Los minerales, desde Coajón y Toquepala, especialmente el cobre, es decir, contaminando el puerto de Hilo, contaminando Moquegua, porque el río Esbora es altamente contaminado. Ahí tenemos las minerías ya que se dan en los yacimientos adyacentes también, como en Macomo, en Moquegua, Tacna, Coajón y Toquepala. Antes de Marcona era lo más importante de cobre ya para el país, aunque ya saben que no es nuestro, es privatizado, como la empresa Sauder. Internacional es la que va a Tacna-Arica. Tú recuerdas que Arica fue parte del Perú, ya ferrocarril, ya Tacna-Arica. El Metro 1 es el último, el más moderno, eléctrico, le llaman el tren eléctrico, ¿no? Aunque muchos vagones son viejos, pero ahí tenemos que se va modernizando, ¿ya? Claro, en el Perú no tenemos los trenes balas, ¿no? Que de hecho ya llegó a otros lugares. Los trenes en este caso son lentos. El recorrido de San Juan Lurigancho a El Salvador lo hace en 1 hora, 50 minutos. O sea, demora bastante. 50 minutos en Europa, los trenes balas, en China, porque el Perú tenía un récord mundial. ¿Qué tenían como récord mundial el Perú? El ferrocarril más alto del planeta Tierra, o sea, el ferrocarril del centro. Llanito, estamos hablando nosotros por Tigre, que pasa por Tigre, con la carretera central. Pero los chinos ya lo ganaron haciendo su tren muy veloz en el Tíbet, en la meseta del Tíbet, conocido como el techo del mundo. ¿Ya? Entonces tenemos así el Metro 1, que es el primer tren moderno que tiene el Perú, transporte de personas, y el Metro 2, que está paralizado por también diversos problemas, conflictos como las adendas, es decir, problemas de delitos, ¿no? Que los ricos, los extranjeros, siempre hacen esos arreglos, ¿no? Contratos para robarle al Perú, porque quien termina pagando ese costo, ¿quién es? El peruano pobre, termina pagando esos altos costos. ¿Listo? A nivel acuático, ¿qué tenemos? En las aguas del mar, en las aguas de los ríos y en las aguas del lago, nuestro hermoso lago Titicaca, gigantesco. En el comercio entonces entre Perú y Bolivia, entre el puerto de Puno y el puerto de Huaque de Bolivia. Por si acaso el lago es inmenso, ya soportan barcos. Hay bastante tipo de, para el turismo, ya para la pesca también, lanchitas, diversos tipos de embarcaciones. El comercio del lago Titicaca o el transporte es bastante antiguo, desde el siglo de 1800. Fluvial. El caso de los ríos tenemos en la selva baja, que los ríos son los medios de transporte, ¿no? Se utilizan como medio de transporte en la selva baja. Y en el mar tenemos con los puertos mayores y menores. ¿Cómo son los puertos mayores? Para exportación e importación, y los menores, por ejemplo, para la exportación. Exportación ya sabes que es entre comillas, ¿no? Porque los ricos se roban nuestros recursos minerales. Pero a veces tenemos principales puertos marítimos, como en Paita. ¿Llanito? En Paita tenemos, en Tarara tenemos puertos antiguos, la Piura. En Chimbote tenemos Ancash, el primer puerto pesquero del país. El Callao, llamado el primer puerto, ya especialmente comercial. El General San Martín de Ica, Matarán de Arequipa y los Moquegua, como le hemos venido diciendo. Entre los puertos fluviales, es decir, consideramos los lugares encontrados en los ríos, como el río Amazonas, que es el más importante, ya Iquitos, Yurimaguas, también en el curso del río Guayaba, también en el departamento de Loreto, Pucallpa, el departamento va a ser Ucayali, el río Ucayali, Puerto Maldonado, el río Madre de Dios, el departamento Madre de Dios, ¿no? Puerto Maldonado. Son los principales puertos fluviales, entre otros muchos. Y dentro de lo que tenemos el aeropuerto de tipo nacional, es decir, para el transporte interno, como también aeropuertos internacionales. Ojo, eso no quiere decir que sean empresas peruanas y empresas extranjeras. Ya en el Perú no existe una empresa nacional aérea. Ya fue vendido los últimos en la época también de Alberto Fujimori, pues fue regalado las empresas Aeroperú, Aerocontinental, ya una cuestión de delitos para el caso peruano. Entonces tenemos que ¿quién es dueño principalmente del espacio aéreo peruano? La respuesta es Chile. La persona es Sebastián Piñera, que es presidente de Chile, ya que se benefició grandemente con Alberto Fujimori y a sus arreglos económicos, y Chile es dueño principalmente del cielo peruano. Últimamente ha venido también Inglaterra con sus vuelos rápidos, que los peruanos lo han acogido de buena manera. 60 soles un vuelo es más barato que ir por carretera.
¿no? Es una cosa de transporte rápido que se ha venido al Perú gracias a Inglaterra, por así decirlo, ¿no? Gracias a Inglaterra, pero el Perú no aprovecha, ¿no? Voy a aprovechar nosotros el dinero que hay acá, ese dinero se lo entregamos a los extranjeros. Principales aeropuertos, como el Jorge Chávez del Callao, Velasco Astete del Cusco. Ojo, el Jorge Chávez iba a ser considerado el más importante inclusive de Latinoamérica, pero ya los argentinos nos han ganado. Es decir, en el Perú se hacen proyectos, pero los proyectos demoran muchos años y eso hace que otros países tomen la delantera. ¿Ya? E iba a ser el Jorge Chávez, tú recuerdas que compró chacras, eliminando las últimas chacras del Callao, y el Callao entonces es ahora 100% urbano, no hay que comer más que pistas y veredas. Ya, así estamos en el Callao. Entonces el Jorge Chávez iba a ser, no lo es, ya no lo es, pero es el más importante del Perú. El que le sigue derecho es el Velasco Astete, que es del Cusco, muy internacional, ya niñito, porque recibe, tú fíjate, en el Cusco, lo principal turismo del Perú, del Cusco también Mancocapa, perdón, de departamento de Puno va a ser ya Mancocapa, el departamento de Puno. Hablando justamente de Cusco, ¿qué tenemos? Un puntito, el aeropuerto que sí va a ser Chincheros, la empresa Culturhuasi, el arreglo que hizo con PPK, uno de los problemas que tenía PPK en el bolsillo para poder votarlo de la presidencia, ¿verdad? Uno de sus múltiples arreglos. Entonces tenemos así, niñitos, la empresa Chincheros, o perdón, el aeropuerto de Chincheros, ¿cómo iba a ser? El Estado peruano iba a terminar pagando el 100% del costo del aeropuerto y se lo iba a regalar a la empresa Culturhuasi, que es lo único que recibe el Perú a cambio, supuestamente, impuesto a la renta, que es una basura, es una porquería de porcentaje. ¿Ya? Inclusive la SUNAT les devuelve ese pequeño porcentaje, entonces es un robo. ¿Ya listo? Entonces, ¿quién termina ganando si el Perú no gana en estos arreglos? ¿Quiénes hacen los arreglos? Son los que ganan en este tipo de negocios. ¿Ya listo? Ya más o menos quiénes eran, ¿no? Los más ricos del país. Así tenemos ya el aeropuerto de Chincheros y otros aeropuertos ya de nuestro país. Hay que entender también, hijito lindo, ya, hay que entender que China quiere hacer un tren, el llamado tren interoceánico, o sea, de Perú hacia Brasil. ¿Cuánto va a costar según el gobierno chino? Le va a costar al gobierno chino unos 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Y profesor, el Perú no tiene para hacer ese tren, el Perú tiene para hacerlo. Tenemos 62.000 millones guardados en las reservas internacionales, pero que según el capitalismo no se pueden tocar, por si acaso venga un guay con problemas, por si acaso, cuando el Perú no está en un por si acaso, el Perú está en problemas efectivos, ¿ya? Y China, con solamente 10.000 millones de dólares, quiere hacer eso, y China, si lo hace, porque va a ganar, y el Perú, ¿por qué no lo hace para que gane? Entonces China ha venido a adueñarse del territorio peruano invirtiendo en el Perú, y también a China le vamos a dar la hidrovía amazónica, es decir, le vamos a regalar el río Ucayali, el río Marañón y el río Amazonas para que China comercie con Brasil y con Europa desde la selva peruana. Se llama hidrovía amazónica. Concesión a China para la exportación por el Amazonas, porque tú recuerdas que el Perú tiene libre navegación por el Amazonas, no teniendo que pagar el canal de Panamá, pero el Perú no lo hace y China quiere hacerlo. Eso es una tontería lo que pasa en nuestro país. O sea, nuestros gobernantes o son vagos o que ponen esa. Así son cosas que ocurren. Hay que entender también, niñitos lindos, que es una cuestión del transporte peruano. Los peruanos se quejan. Tenemos muchos carros aquí en Lima, no niñitos. El promedio de carros en Lima es solamente 60 por cada 1000 habitantes. En Argentina es 400 carros por cada 1000 habitantes, como en Brasil. Entonces el problema en el Perú no es que haya muchos carros, ¿ya? El problema es que nuestras vías, nuestras carreteras son muy angostas. Si tú vas a otros países, las carreteras pues, son mucho más amplias. En nuestro país, lamentablemente son angostas. ¿Eso por qué? Por el diverso mal manejo, ¿ya?, de organización de las zonas urbanas
como el manejo también de vender cada metro cuadrado, es decir, las reglas urbanísticas acá no se siguen. El arquitecto aquí en el Perú se traspasa, los que firman, traspasan las reglas urbanísticas arquitectónicas y se están construyendo en Lima muchos edificios. ¿Qué va a pasar en el futuro corto, a corto plazo? Como en un edificio viven como 60 personas, 60 familias, la gente que puede pagar este tipo de predios puede comprar también un carro, es decir, por edificio serían unos 60 carros y tienen solamente un carril de ida y un carril de vuelta a la salida y no solamente un edificio, se van concentrando edificio tras edificio. Entonces si multiplicamos 10 edificios serían 600 carros en las mismas vías, es decir, lo que está pasando en Lima es una mayor concentración poblacional y el futuro cercano, Lima va a estar mucho más congestionada porque se están haciendo más edificios en un lugar donde las vías son angostas. Los que están comprando edificios, en los edificios sus departamentos, seguro que ni cuenta se dan. Pero así es. Bienito, hay que entender también que otro problema en el tráfico peruano es que tenemos carros muy caros. Es decir, ¿cuánto cuesta un carro en Japón, en Estados Unidos? Costará unos $5.000. ¿Cuánto cuesta en Chile el mismo carro? En Chile el mismo carro cuesta $8.000, $3.000 más que en el país de origen. Pero en Perú el mismo carro, ¿cuánto cuesta? $15.000. Es decir, cuesta el doble que en Chile un carro. ¿Y eso por qué? Por el impuesto que le pone el Estado peruano. Es decir, los de la SUNAT, los que ponen los impuestos en el Perú, son una tira de ladrones. Nos roban a los peruanos. ¿Y qué pasa en países desarrollados como Alemania? Se pone impuesto al carro viejo. En Perú se pone impuesto al carro nuevo. Es decir, lo que logra en países desarrollados es que la gente cambie sus carros a nuevos. Y en el Perú, todo lo contrario, que no compremos carros nuevos y que contaminemos más. Son tonterías lo que pasa en nuestro país. ¿Ya, Nieto? Muy bien, gracias.